Muy bien, jóvenes, estamos en esta segunda parte de esta reunión, esta segunda reunión Zoom, y vamos a seguir con el tema de límites. Vamos a ver, tenemos el límite cuando x tiende a cero de x menos x cuadrado entre x, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que x tiende a cero. Entonces ustedes van a meter el cero donde está la x. Cero y cero, ¿verdad? Sería cero menos cero al cuadrado entre cero. Y eso es cero entre cero. Entonces, como dijimos, cuando la respuesta sea cero entre cero, significa que tenemos que factorizar. Tenemos que factorizar. O sea que esta factorización, el de abajo solo se copia porque está simplificado, pero el de arriba lo podemos factorizar. ¿Qué método usamos ahí? Pues usamos una cosa que se llama factor común, ¿verdad? Factor común. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ese cero entre cero lo podemos cambiar cuando el de arriba, x menos x cuadrado, lo transformamos. Acuérdense que x menos x cuadrado no puede ser diferencia de cuadrados porque este está al cuadrado, pero este no. No puede ser tanteo porque para tanteo se necesitan tres, ¿va? Y aquí solo hay uno, dos términos. Y en tanteo se necesitan tres. No puede ser diferencia ni suma de cubos porque tiene que estar al cubo y estos no están al cubo, etcétera. Entonces sería factor común. ¿Qué tienen en común? Este con este tienen en común la x, entonces la x sale como factor común. ¿Qué me queda adentro sacando la x? Me queda uno menos x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta x ya la saqué afuera, entonces pongo el uno, porque aquí la x tiene un uno a la par que no se mira. Entonces cuando yo agarro esta x y la pongo afuera, ¿qué me queda? Me queda el uno. Bueno, este x cuadrado de este x cuadrado es lo mismo que yo pusiera. Es lo mismo que yo pusiera. En vez de x cuadrado, es lo mismo que yo pusiera x por x. ¿Va? Pero, ¿qué hice? Sacar una de las x como factor común y al sacarla, ¿qué me queda? X. Pero me queda uno menos x. Porque es como que estuviera tachando esta x. ¿Sí? Como que estuviera tachando la x. ¿Y qué me queda? Uno menos x. Factor común x y uno por uno menos x. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver aquí. Entonces, por eso fue que quedó x por uno menos x. ¿Va? Eso para el de arriba. Acuérdense que estamos trabajando con este de aquí arriba. Entonces me quedaría uno menos x por uno menos x, ¿verdad? Cuando yo factorizo este con factor común, me queda x por uno menos x. El x de abajo solo lo copio. ¿Qué logro con eso? Logro que esta x se me tache con esta x. Entonces solo me queda uno menos x. Que me queda límite cuando x tiende a cero de uno menos x. Sustituyo la x por el cero y me queda uno menos cero. Y uno menos cero es uno. Entonces pasé de esta respuesta a esta respuesta. Factorizando, en este caso, usando factor común.
Acuérdense que pueden usar cualquiera de las técnicas de factorización que aprendieron en 114, la que aplique, ¿verdad? Para el determinado ejercicio que estén haciendo. Vamos a ver otro. Límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos 1 entre x. Bueno, ahí hay que sustituir primero antes de hacer cualquier cosa. Hay que sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? La x por el 1, ¿verdad? La x por el 1. Ok. Resumen. Bueno, entonces tenemos eh, la raíz de x menos 1 entre x. ¿Qué sería eso? Sería la raíz de 1 menos 1 entre 1. Sustituimos la x por el 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1 menos 1? Es 0. ¿Y cuánto es la raíz de 0? Es 0. 0 entre 1. ¿Cuánto es 0 entre 1? 0. Entonces ahí queda la respuesta. 0. O sea que el 0 es una respuesta. Pues no es que donde no puede haber un 0 es en el denominador. Pero en el numerador sí puede haber un 0. ¿Va? O sea que ustedes tienen 0 entre 5 es 0. 0 entre menos 2 es 0. Donde no tiene que haber un 0 es en el denominador. Aquí en el denominador no puede haber un 0. Pero en el numerador sí puede haber un 0. Aquí arriba, ¿va? En el numerador sí puede haber un 0. Entonces la respuesta es 0. O sea que ahí no fue necesario factorizar. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces seguimos haciendo ejercicios. Ahora más a la derivada. La derivada. Vamos a ver qué es eso. Dice, se le conoce como coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se denomina diferenciación. Entonces, la derivada de una función a x a la n es a por n por x a la n menos 1. O sea, significa que este n, si ustedes fijan, baja a multiplicar a la y a este n le restamos 1, ¿verdad? O sea que esta sería la, la definición, la fórmula. Derivada de, esto se lee así, ¿ve? Esta que ustedes miran, dy sobre dx, se lee derivada de y en función de x, ¿verdad? Esto, se lee derivada de y en función de x, pero nosotros vamos a usar más esta, y comita. Esa y comita significa primera derivada de y. Esta, cuando ustedes miren una y con una comita, significa la primera derivada de y. Si esa y tiene dos comitas así, significa la segunda derivada de y. Si tiene tres comitas, sería la tercera derivada. A partir de ahí se usan números romanos. Si tiene y elevado a la 4 en números romanos, sería cuarta derivada. Y en números romanos una b, quinta derivada. En números romanos una b y un palito, sexta derivada, etc. Entonces, si miran esto es la derivada de y en función de x. Y si miran esto es la primera derivada de y. Pero para no confundirlos, solo acuérdense que y prima, esa palito significa prima, y prima es primera derivada de y. Y y biprima, o sea, dos palitos, segunda derivada de y. Bueno, en la primera y segunda se van a usar bastante en la unidad que sigue, en la unidad 2 sacamos la segunda.
cuando trabajemos con funciones, ¿va? Con gráficas, para encontrar puntos de inflexión y todo eso. Pero ahorita no se preocupen por eso. Entonces vamos a ver. Dice que el término dy entre dx se puede escribir como y prima, o sea, el y con un palito. Y se lee primera derivada de y. Entonces tenemos, calcule la derivada de cada función. F de x igual a 2x al cubo menos 5. En vez del f de x, o sea, significa que la función está en base a x, ¿verdad? Se puede escribir y igual a 2x al cubo menos 5. O sea que esta f de x, nosotros la sustituimos por y. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar, vengo yo y solo pongo la comita y yo ya sé que ya estoy derivando. Si yo no quisiera quitar la f de x, la puedo dejar y lo que hago es poner la comita en medio. Y significa que estoy derivando, ¿verdad? Bueno, entonces vengo yo y sustituyo y en vez de la f de x, pongo y. Encuentro la primera derivada. Ok, la primera derivada dice, entonces como ya estoy encontrando la primera derivada, pongo y prima. Ok, acuérdense que este 3 va a bajar a multiplicar al 2. Por eso pongo 2 por 3. Este 3 baja a multiplicar al 2. Se pone 2 por 3. A este 3 le voy a quitar 1. Entonces por eso se pone 3 menos 1. Y la derivada de 5 es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. O sea, un término que no tiene variable. Entonces, siempre que ustedes miren un número, la derivada es 0. Vamos a poner que propongamos que y es igual a la raíz de 2. La raíz de 2 es un número que no tiene variable. Ustedes fijan, es una constante que no tiene variable. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de la raíz de 2, 0. Entonces, lo mismo acá. La derivada de 5 es 0. Vamos a ver entonces. Entonces vengo yo y opero 2 por 3, 6. Y a 3 le quito 1, 2. Entonces me queda 6x a la 2 menos 0. Porque la derivada de un número que no tiene variable es 0. Por eso quedó este 0 aquí. Pero ese 0 no lo pongo en la respuesta. Solo pongo 6x cuadrado. ¿Verdad? Facilito. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Yo creo que hay otro ejercicio en esta página. Dice, f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 1. Sustituimos, en vez de la f de x pongo y. Y igual a 3x cuadrado menos 2x más 1. Entonces vengo yo y eh, opero. Ya cuando opero, entonces yo ya le pongo a la y, le pongo una comita indicando que estoy sacando la primera derivada. Acuérdense, poner en amarillo que casi no he usado. Este 2 baja a multiplicar al 3, ¿verdad? Entonces por eso me queda 3 por 2. A este 2 de aquí le voy a quitar 1, por eso me queda 2 menos 1. Aquí hay un 1 que no se mira. A ese 1 le voy a quitar 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces me queda, opero 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Es más claro, vamos a usar el verde ahorita. 3 por 2 es 6. A 2 le quito 1, es 1. A 1 le quito 1, es 0. Y la derivada de una constante es
Cero. Por eso aquí va el cero. Ok. Pero este x a la cero no lo pongo, ni este tampoco. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? 6x menos 2, ¿verdad? Es como que hubiera tachado este y este no lo pusiera. Entonces me queda 6x menos 2. El exponente 1 de la x no es necesario ponerlo. A este 1 que va acá, no es necesario ponerlo. Entonces me queda que la primera derivada de esta función es 6x menos 2. Bueno, si no hay pregunta, entonces pasamos a la siguiente página. Los mismos ejercicios que estamos viendo en clase son los que van a ir en examen, ¿verdad? O sea, El mismo modelo, mismo modelo, sí, mismo no, estilo. sí, 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 sí. Ya le paren con otra cosa, no. sí, sí, Ya, correcto. ya es trampa, ¿va? Le paren con otra cosa ahí. Sí. Bueno, ¿Sabes qué sucedía? Yo ya llevé esta clase con otro docente y siempre solía hacer eso él, entonces ahí nos reventaba. sí va. Sí. Sí, sí, es la idea de... Por eso está la tarea, porque la tarea, bastante, los exámenes son parecidos a la tarea. Entonces, la guía sería la tarea. ¿Cómo va a venir el examen? Sí. Entonces, miren, ve. Lo mismo acá. Recuerden que este f de x, este f de x, vamos a ver aquí. Este 3 me salió al revés, va, pero eso significa ejercicio 3. Me salió al revés ahí de 3. Entonces vamos a ver, acuérdense que en vez de la f de x pongo y. Entonces me quedaría y igual a esto. Entonces me queda y igual a 7x raíz de x más 5x al cubo. Aquí, antes de empezar a derivar, entonces, ¿se acuerdan ustedes en 114 que la raíz de x se puede transformar en x a la 1 medio? X a la 1 medio. La raíz cúbica de x se puede transformar en x a la 1 tercio. Eh, la raíz quinta de x al cuadrado se puede transformar en x a la 2 quintos. Entonces eso lo tuvieron que haber visto en 114, en las leyes de los exponentes. O aquella ley que decía raíz enésima de a la m se transforma en a la m sobre n, ¿verdad? Quiere decir que esta raíz de x yo la transformo en x a la 1 medio antes de empezar a derivar. Okay. Entonces voy a empezar a derivar. Perdón, transformo ahí. Esa raíz de x se transforma en x a la 1 medio. Y el 5x cubo, pues ese queda igual, ¿verdad? Este x cuadrado, raíz de x se transforma en x a la 1 medio. Esto solo lo bajo y el 7 solo lo bajo. Ya puedo derivar. Entonces, cuando yo empiezo a derivar, acuérdense que a la y le coloco la comita, indicando que estoy derivando. Okay. Entonces vengo y acuérdense que este 1 medio va a bajar a multiplicar al 7 y que este 3 va a bajar a multiplicar al 5 y que a ese 1 medio le tengo que quitar 1 y lo hago mental o en la calculadora y en la calculadora me tira que es negativo 1 medio. Acuérdense que en la calculadora para poner 1 medio tengo que poner la tecla 1, apretar
la tecla ABC, ABC, y después apretar el número 2. Después aprieto el menos y aprieto el 1. Le doy igual y me tira que la respuesta es un negativo medio. Bueno, entonces el 7 pasa a multiplicar con el 1 medio y el 5 con el 3, ¿verdad? El 7 por 1 medio, el 5 con el 3. Y al 1 medio le quitamos 1 y al 3 le quitamos 1. Al 3 le quitamos 1 y al 1 medio le quitamos 1. ¿Cuánto es 7 por 1 medio? 7 medios. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Negativo 1 medio. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Y 3 menos 1, 2. Entonces ahí ya tengo todos los puntos. Pero si yo quisiera dejar la respuesta 100% como es, tipo respuesta del libro, entonces este exponente de aquí lo bajo. Porque acuérdense que la ley de los exponentes dice que a a la menos m es igual a 1 sobre a la m. Eso lo miraron en 114. Entonces, ¿qué significa? Que x a la negativo 1 medio, yo lo puedo transformar en 1 sobre x a la 1 medio. Y en este caso, como hay un 7 medios, con x a la negativo 1 medio, entonces ese 7 medios pasa el 7 arriba y el 2 queda abajo. Bajando, bajando el x a la negativo 1 medio como x a la positivo 1 medio. Este solo lo copio, ese solo lo bajo, ¿verdad? Entonces me queda 7 entre 2, x a la 1 medio más 15x cuadrado. Si alguien me deja la respuesta aquí, tiene todos los puntos, pero lo ideal es dejarlo hasta aquí, eliminando ese exponente negativo. Bueno, en los libros por eso le ponen, exprese su respuesta sin exponentes negativos y sin raíces en el denominador, le ponen algunos, ¿va? Pero bueno, esos son cosas de los libros, ¿verdad? Que nosotros con que lo dejemos aquí la respuesta está bien. Pero para que sepan de dónde salió eso, ¿va? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay otro ejercicio todavía. Número 4. F de x igual a 1 entre x cuadrado más 2x a la 4 menos 3. Ajá. Antes que cualquier cosa, yo transformo esta f de x en y. Y este x cuadrado lo subo para poder derivar. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que 1 entre a la m es igual a la menos m. Significa que 1 entre x cuadrado es igual a x a la menos 2. Igual a x a la menos 2. Por eso es que ahí se pone x a la menos 2. ¿Verdad? Porque este x cuadrado lo subo. ¿Y cómo lo subo? Lo subo negativo. Una vez que ya están arriba todos los x, los números pueden haber números abajo, no hay problema en el denominador, pero arriba tienen que estar todas las x. Ok. Entonces me quedó x a la menos 2. X a la 2 de abajo pasó arriba, x a la menos 2. Ya puedo derivar. Y como ya puedo derivar, entonces a la y le pongo una comita indicando que ya estoy sacando la primera derivada.
Si va con dos comitas, entonces ya estoy sacando la segunda derivada. Bueno, entonces vamos a ver. Acuérdense que este menos 2 baja. Y este 4 pasa a multiplicar al 2. Y este, como no lleva variable, desaparece. O sea, la derivada es 0. Entonces ese menos 2 baja, ¿verdad? Y a ese menos 2 de exponente le quito 1. Ese 4 baja. Este 4 baja a multiplicar al 2. Y a este 4 le quito 1. Y este negativo 3 se convierte en 0. La derivada de negativo 3 es 0. Ahora opero. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? Es menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 1? Es 3. 4 menos 1 es 3. Ok. Opero. Me queda menos 2x a la menos 3. Más 8x a la 3. Acuérdense que aquí hice 4 por 2 va, se me quedó en 8. ¿Qué me falta? Bueno, ahí digamos que ya tienen todos los puntos. Yo aquí, si ustedes me dejan esta respuesta, yo les pongo todos los puntos. Pero falta un paso. El paso que dice que 1 entre x a la menos 3 se transforma en, perdón, está al revés. Eh, tengo negativo 2 x a la menos 3 se transforma en negativo 2 y ese lo bajo positivo, ¿verdad? Está exponente negativo y lo bajo positivo, más 8x al cubo. Y ahí ya tengo la primera derivada. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos con un quinto ejercicio. Ya con este, pues, terminaríamos esta reunión y nos vemos dentro de 10 minutos. Después de hacer este. Vamos a ver. Dice, f de x igual a 3 entre x cuadrado menos 5 entre x al cubo. Ok. Aquí yo tengo que antes de hacer cualquier cosa, el f de x lo transformo en y. Ok. Y ahora aplico lo mismo. 3, porque las x tienen que estar arriba. 3x cuadrado se me transforma en 3x a la menos 2. Y el negativo 5x al cubo se me transforma en negativo 5x a la menos 3. Negativo 5x a la menos 3. Entonces me queda 3x a la menos 2, negativo 5x a la menos 3. Por la ley de los exponentes, ¿verdad? Lo que miraron en 114. Tienen que ir a buscar el cuaderno de 114. Entonces, ahora ya puedo derivar. Ya cuando empiezo a derivar, acuérdense que a la y le pongo la comita. Entonces me queda y' igual. ¿Por qué quedó negativo 6? Porque acuérdense que este negativo 2 bajó a multiplicar el 3. Se transformó en negativo 6. A ese menos 2 le tengo que quitar 1. Este menos 3 baja a multiplicar al menos 5. Por eso quedó más 15. Y a ese menos 3 le quito menos 1. ¿Cuánto es menos 2 menos 1? Es menos 3. Y menos 3 menos 1 es menos 4. Aquí, menos 2 menos 1 es menos 3. Y menos 3 menos 1 es menos 4. Ahí ya tienen los 5 de 5 aquí. Todos los puntos. Pero la ley de los exponentes dice que menos 6 x a la menos 3. 6 x a la menos 3
es igual a negativo 6 sobre x a la 3. Lo vuelvo a bajar, pues, para que me quede positivo la respuesta. Y lo mismo hago con 15 x a la menos 4. Lo bajo. ¿Para qué? Para que en la respuesta no hayan exponentes negativos. Por eso es que en la respuesta final queda negativo 6 entre x al cubo más 15 entre x a la 4. ¿Verdad? Solo es de jugar ahí con eso de las leyes de los exponentes. Que a a la m es igual a 1 entre a la menos m. Y lo mismo, si el m es negativo, entonces baja positivo. Y si está positivo, baja negativo. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí nos quedamos por esta reunión.